Well, buddy, I secured that land. Yeah, we're gonna keep it wild. I knew you'd appreciate that. Después de años de silencio absoluto, Eustace Conway, el hombre que se alejó de la civilización moderna para vivir como el último hombre americano, finalmente ha hablado. Hace apenas unos momentos, en una aparición emotiva e inesperada, reveló verdades que nadie vio venir. Durante décadas, Eustace vivió en lo profundo de las montañas Apalaches, hablando muy poco con el mundo exterior. Pero ahora, lo que acaba de decir podría cambiar todo lo que creíamos saber sobre su misteriosa vida. Desde batallas con el gobierno hasta confesiones personales que nunca había compartido, las palabras de Eustace llevan el peso de años vividos en aislamiento. Esto no es solo otra actualización desde la naturaleza. Es una confesión que podría reescribir todo su legado. Antes de revelar lo que dijo, asegúrate de suscribirte y quedarte hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar puede ser el momento más revelador en la vida de Eustace Conway. Durante décadas, la vida de Eustace Conway parecía ser la encarnación perfecta de la libertad y la autosuficiencia. Construyó su hogar, Turtle Island Preserve, desde los cimientos con sus propias manos, miles de acres dentro de la naturaleza de los Apalaches. Para el mundo exterior, parecía un paraíso, un ejemplo viviente de lo que significa existir en armonía con la naturaleza. Pero lo que la mayoría nunca supo fue lo cerca que todo estuvo de derrumbarse. A comienzos de los años 2000, el gobierno estatal comenzó a investigar Turtle Island por presuntas violaciones de códigos. Los inspectores afirmaban que sus cabañas, graneros y aulas al aire libre hechas a mano eran inseguras según los estándares modernos. No comprendían que sus edificaciones no eran solo estructuras. Eran lecciones vivientes diseñadas para mostrar cómo vivían los seres humanos antes de la electricidad y el cemento. La batalla que siguió casi lo destruyó. Durante meses, Eustace enfrentó multas interminables y amenazas legales. Y hubo noches en las que se sentaba junto al fuego preguntándose si el trabajo de su vida sería destruido por la misma civilización de la que había intentado escapar. Sin embargo, jamás contraatacó públicamente. No se quejó en televisión ni presentó demandas para ganar simpatía. En cambio, permaneció en silencio, retirándose más profundamente en el bosque. Ese silencio no era debilidad, era supervivencia. Detrás de ese rostro sereno y rudo había un hombre perdiendo la fe en el mismo mundo que una vez trató de inspirar. Luego reveló que la carga emocional fue insoportable. Se sintió traicionado por un sistema que lo castigaba por vivir de forma natural. Lo que el mundo veía como un hombre callado en las montañas era, en verdad, un guerrero cargando cicatrices invisibles. Durante años, el peso de esas batallas moldeó al hombre que un día volvería a ponerse frente al mundo y finalmente hablar. Cuando Eustace finalmente rompió su silencio, su voz cargaba años de dolor, sabiduría y reflexión. Comenzó diciendo algo que pocos esperaban. Esas palabras dejaron atónitos a todos los que escuchaban. Por primera vez, admitió que su silencio nunca fue sobre escapar, era sobre observar. Eustace explicó que se había cansado de gritarle a un mundo que se negaba a escuchar. Turtle Island estaba destinada a ser un aula viviente, un recordatorio sagrado de lo que la humanidad había perdido. Pero en cambio, vio a los visitantes tratarlo como una atracción turística, tomando fotos sin comprender el mensaje detrás de la tierra bajo sus uñas y el humo que se elevaba de su fogata. Describió años vividos en soledad, hablando solo con los árboles, el viento y los animales, encontrando más honestidad en la naturaleza que en las personas. Ese aislamiento lo cambió, lo volvió más agudo, pero también más solitario. Dijo que dejó de hablar porque cada vez que lo intentaba, el mundo retorcía sus palabras hasta convertirlas en algo irreconocible. No me estaba escondiendo, dijo en voz baja. Estaba escuchando, a la tierra, al silencio, a lo que la gente había olvidado. Sus palabras pintaron la imagen inquietante de un hombre observando cómo el planeta se desvanecía mientras la humanidad corría hacia el caos. Reveló cómo incluso cosas simples, como los cantos de los pájaros o el ritmo de las estaciones, habían comenzado a cambiar, como si la propia naturaleza estuviera pidiendo ayuda. Lo que Eustace vio en esos años de soledad no era solo declive ambiental, era decadencia espiritual. Dijo, cuanto más nos alejamos de la naturaleza, más nos alejamos de nosotros mismos. Para él, el silencio se convirtió en una forma de protesta, una declaración más fuerte que cualquier discurso. Y ahora, por primera vez, está listo para usar su voz de nuevo, no para quejarse, sino para advertir. El mundo ha cambiado, dijo, pero no para mejor. Y si no empezamos a escuchar el silencio en el que él vivió,
podría convertirse en el silencio de la propia tierra. Durante años, Eustace Conway evitó hablar de su familia, guardando esos recuerdos como una herida oculta. Pero en su reciente declaración, finalmente abrió esas cicatrices emocionales que lo moldearon mucho antes de que Turtle Island existiera. Reveló que su relación con su padre estaba lejos de ser pacífica. Su padre, un hombre estricto y exigente, creía que la disciplina y el control eran las únicas maneras de forjar carácter. Eustace creció sintiendo que nada de lo que hacía era suficiente. Cada logro, cada habilidad que dominaba, era recibido con críticas en lugar de orgullo. Esa presión constante lo empujó a demostrar su valor, no a través del dinero o la fama, sino mediante el dominio del mundo natural. El bosque no me juzgaba, dijo suavemente. They accepted me when nothing else did. The wilderness became his refuge, a place where his failures didn't define him. Me aceptaron cuando nada más lo hizo. La naturaleza se convirtió en su refugio, un lugar donde sus fracasos no lo definían. There, surrounded by trees and rivers, he learned to survive not just physically, but emotionally. Allí, rodeado de árboles y ríos, aprendió a sobrevivir no solo físicamente, sino también emocionalmente. But what few knew was that his decision to disappear into nature wasn't just rebellion. It was escape. Pero lo que pocos sabían era que su decisión de desaparecer en la naturaleza no era solo rebeldía, era escape. He admitted that when he first left home, he carried anger in his heart. Admitió que cuando dejó su hogar por primera vez, llevaba ira en su corazón. An unspoken bitterness toward the man who never understood him. For years, that anger drove him deeper into isolation. Un rencor silencioso hacia el hombre que nunca lo entendió. Durante años, esa ira lo llevó más y más dentro del aislamiento. But as time passed, he began to see things differently. Pero con el tiempo, comenzó a ver las cosas de otra manera. Living in nature stripped away his pride and resentment, teaching him that forgiveness wasn't for others. It was for himself. Vivir en la naturaleza le quitó el orgullo y el resentimiento, enseñándole que el perdón no era para los demás, era para él mismo. Recently, he revealed that he's been quietly reconnecting with people from his past. Recientemente, reveló que ha estado reconectando silenciosamente con personas de su pasado, including members of his family who once thought they vanished for good, incluyendo miembros de su familia que alguna vez pensaron que había desaparecido para siempre. He even mentioned reaching out to younger relatives, hoping to pass on lessons before it's too late. Incluso mencionó haber contactado a parientes más jóvenes, con la esperanza de transmitirles lecciones antes de que sea demasiado tarde. You can't live alone forever, he said. Even a tree needs the forest. No puedes vivir solo para siempre, dijo. Incluso un árbol necesita del bosque. Those words revealed a side of Eustace few had ever seen. Not just the survivalist or philosopher, but the man who had finally found peace with his past. Esas palabras revelaron un lado de Eustace que pocos habían visto. No solo el supervivencialista o el filósofo, sino el hombre que finalmente había encontrado paz con su pasado. And for the first time he seemed ready to rebuild the bridges he once burned, not for fame or forgiveness, but for closure. Y por primera vez parecía listo para reconstruir los puentes que alguna vez quemó, no por fama ni por perdón, sino por cierre. When asked why he chose this moment to break years of silence, Eustace's answer sent chills through the audience. Cuando le preguntaron por qué eligió este momento para romper años de silencio, la respuesta de Eustace estremeció a la audiencia. Because time is running out, he said, his voice steady but heavy with urgency. Porque el tiempo se está acabando, dijo, con una voz firme pero cargada de urgencia. He was talking about himself. He was talking about the planet. No hablaba de sí mismo, hablaba del planeta. Eustace revealed that in his decades living on Turtle Island, has witnessed environmental changes that can no longer be ignored. Eustace reveló que en sus décadas viviendo en Turtle Island, ha presenciado cambios ambientales que ya no se pueden ignorar. The springs that on the Rankle are now carry a faint chemical smell. Los manantiales que antes corrían claros ahora tienen un leve olor químico. Trees that stood for generations are dying faster than ever. Árboles que permanecieron por generaciones están muriendo más rápido que nunca. The rhythms of nature, the migration of birds, the timing of blooms are out of sync. Los ritmos de la naturaleza, la migración de las aves, el tiempo de las floraciones, están fuera de sincronía. To him, it's a warning that the earth is sick and humanity is the cause. Para él, es una advertencia de que la tierra está enferma y que la humanidad es la causa. We've traded soil for screens, he said,
And we think we're progressing. Hemos cambiado la Tierra por pantallas, dijo, y creemos que estamos progresando. For Eustace, silence had been a form of study. Para Eustace, el silencio había sido una forma de estudio. Had been observing patterns in weather, soil erosion, and animal behavior. Había estado observando patrones en el clima, la erosión del suelo y el comportamiento animal. He even kept journals documenting subtle shifts over the years. Incluso llevó diarios documentando cambios sutiles a lo largo de los años. The patterns terrify him. Los patrones lo aterrorizaban. Storms came out of season. Winters grew unpredictable. Las tormentas llegaban fuera de temporada. Los inviernos se volvían impredecibles. And animal paths shifted away from their natural routes. Y los caminos de los animales se desviaban de sus rutas naturales. He realized the severent coincidences. They were consequences. Se dio cuenta de que no eran coincidencias, sino consecuencias. He said the land itself was speaking, but too few were listening. Dijo que la propia tierra estaba hablando, pero muy pocos estaban escuchando. The earth has patience. A won, but even patience runs out. La tierra tiene paciencia, advirtió, pero incluso la paciencia se agota. His tone hardened as he criticized modern society for losing its respect for nature. Su tono se endureció al criticar a la sociedad moderna por perder su respeto por la naturaleza. He talked about the greed that drives deforestation. Habló de la avaricia que impulsa la deforestación, the overconsumption that pollutes rivers, and the arrogance that makes humans think they can control everything. El consumo excesivo que contamina los ríos y la arrogancia que hace que los humanos crean que pueden controlarlo todo. Nature doente ni duese, es said. We need her. La naturaleza no nos necesita, dijo. Nosotros la necesitamos a ella. And has been warning duese over and over again. Y nos ha estado advirtiendo una y otra vez. His mensaje wasn't political. It was personal. Su mensaje no era político. Era personal. Spoke as a man who had watched the world decay from his own backyard. Habló como un hombre que había visto el mundo deteriorarse desde su propio hogar. The years of quiet weren't a retreat. They were reflection. Los años de silencio no fueron un retiro, fueron reflexión. Now, having seen enough, stepping forward to sound the alarm. Ahora, habiendo visto suficiente, da un paso adelante para hacer sonar la alarma. If we keep going like this, he said, the silence you believed in will be the silence of extinction. Si seguimos así, dijo, el silencio en el que alguna vez viví será el silencio de la extinción. His words hung in the air like thunder, leaving even his critics without a response. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire como un trueno, dejando incluso a sus críticos sin respuesta. Eustace Conway never set out to become a television personality. Eustace Conway nunca tuvo la intención de convertirse en una figura televisiva. When he first appeared on Mountain Men, cuando apareció por primera vez en Mountain Men, he saw it as a chance to share his message of simplicity and survival, not to gain fame. Lo vio como una oportunidad para compartir su mensaje de simplicidad y supervivencia, no para ganar fama. But what started as a platform for education quickly turned into a burden he could no longer control. Pero lo que comenzó como una plataforma educativa rápidamente se convirtió en una carga que ya no podía controlar. In his interview, he admitted that the fame brought by television nearly destroyed the quiet life he had built. En su entrevista, admitió que la fama que trajo la televisión casi destruyó la vida tranquila que había construido. People watched me, he said, but they didn't really see me. La gente me miraba, dijo, pero realmente no me veía. The camera crews arrived at Turtle Island. Los equipos de cámaras llegaron a Turtle Island instalando luces, cables y horarios que chocaban con el ritmo natural de su vida. Eustace describió cómo la vida sencilla que amaba se convirtió en un espectáculo para millones, dejándolo atrapado entre la naturaleza que apreciaba y el mundo artificial que la audiencia esperaba. Cuanto más filmaban, menos real se sentía. A veces consideró desaparecer por completo, pero las cartas de jóvenes espectadores, personas inspiradas a cultivar, construir y reconectar con la naturaleza, lo mantuvieron en pie. La fama, sin embargo, lo desgastó. Extraños llegaban a Turtle Island esperando fotos, y él se sentía reducido a un símbolo. Nunca quise ser famoso, dijo, quise ser útil. Con los años, los medios distorsionaron su historia, pero él se mantuvo con los pies en la tierra, negándose a participar en la cultura de la celebridad. Vivir de la tierra, insistía, no era una moda, era una verdad. Si la gente solo lo veía sobrevivir, se perdían la lección.
Su voz se suavizó cuando habló de pérdidas personales. Reveló que amigos que ayudaron a construir Turtle Island murieron en accidentes trágicos, aplastados por troncos, perdidos en inundaciones o arrebatados por los duros inviernos. Cada parte de la tierra le recordaba a ellos. También lamentó a un mentor que desapareció en el bosque, un hombre al que buscó pero nunca encontró. Su largo silencio, dijo, fue duelo. Confirmó los rumores sobre dificultades económicas y batallas legales que casi le costaron Turtle Island. Más de una vez estuvo cerca de perderlo todo, pero resistió, creyendo que la tierra pertenecía al espíritu de todos los que creían en ella. Tras años de pena, su tono cambió. Habló con una claridad renovada sobre las lecciones que la naturaleza le había enseñado. La paz del viento entre los pinos, la escarcha en la corteza, el silencio después de la lluvia. La tragedia de la humanidad, dijo, es el olvido de la tierra, de la paciencia, de la humildad. Hemos construido rascacielos, dijo, pero hemos perdido el suelo bajo nuestros pies. Sin embargo, no estaba derrotado. Animó a la gente a empezar poco a poco, plantar semillas, construir con sus manos, mirar las estrellas, dejar de huir de sí mismos. Recordó estar descalzo en un arroyo durante un momento oscuro, dándose cuenta de que la tierra lo perdonaba incluso cuando él no podía perdonarse a sí mismo. Eso lo cambió. Ahora está reabriendo Turtle Island como un aula viviente, invitando a jóvenes, familias y veteranos a aprender habilidades olvidadas, hacer fuego, construir refugios, buscar alimentos silvestres y a volver a respirar. La tierra me sanó, dijo. Ahora es momento de dejar que sane a otros. Al terminar la entrevista, Eustace se paró en el umbral de su cabaña, mitad en luz y mitad en sombra. Tras años de aislamiento, reveló que está escribiendo lo que llama su regalo final, un libro sobre sus décadas en la naturaleza, lleno de lecciones sobre la simplicidad, el desconsuelo y el profundo vínculo entre los seres humanos y la tierra. Si inspira aunque sea a un niño a honrar el planeta, dijo, todo lo que soportó habrá valido la pena. En silencio, ha estado guiando a visitantes, enseñando habilidades antiguas y observando cómo las personas perdidas se transforman. El silencio que antes lo definía no era vacío, era espera, un aguardar a que el mundo escuchara. Ahora, con la naturaleza clamando, cree que ha llegado el momento. Su mensaje final fue simple. No estamos separados de la naturaleza. Cada aliento es aire prestado, cada paso es tierra prestada. Es hora de vivir como si lo recordáramos. Cabañas sencillas, bosques que susurran y el suave rumor de la existencia, intacta por la avaricia. Por un momento, pareció que el mundo se detenía para escuchar. Eustace miró hacia el horizonte, su rostro curtido sereno y seguro, y dijo, no estoy aquí para advertir más, estoy aquí para recordar. Y con eso, volvió al bosque, el sonido de sus pasos desvaneciéndose en el viento. Su mensaje perdura, un llamado a despertar, a vivir con suavidad y a escuchar por fin lo que la tierra ha estado tratando de decirnos desde siempre.